conflictivo, más delicado, me lo pasa a mí conscientemente o es la providencia del Señor que pasa esto? Es la providencia, ¿no? Gracias, amor. Gracias. Bien, no, eso era una broma, sí. No, no he pensado nunca que el pastor me pasa a propósito algún texto. Era una broma. Bien, pues como el pastor me pidió que siga yo exponiendo el mismo texto, pues con la ayuda de Dios eso intentaré hacer. Y para que la exposición de la palabra sea más fácil de entender, considero que es necesario hacer dos cosas. Empezar la lectura desde el versículo 1 del capítulo 7 y después hacer un breve resumen del mensaje del pastor. El título de ese mensaje se llama, a ver, así. Bien, ahora sí. El título del mensaje es Cristo defiende la supremacía y la validez de la ley moral de Dios. Bien, ahora nos disponemos a leer el texto bíblico. Marcos, capítulo 7, del versículo 1 en adelante, hasta el versículo 13. Aunque el mensaje se va a centrar solamente en los versículos del 9 al 13, damos lectura del versículo 1 para que así tengamos un entendimiento mejor de lo que se va a exponer en la predicación. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos, de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le hacéis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Bien, como he dicho, pues ya el hermano pastor oró por el mensaje, así que pasamos directamente con el resumen del mensaje anterior del hermano pastor. El resumen es lo siguiente, el siguiente. A ver, no sé qué ocurre con este. Ahora sí, perdón. Bien. Un punto. Quien desafía a Jesús es aparentemente una comisión especial de escribas y fariseos venidos de Jerusalén para espiar y confirmar que Jesús no se alineaba con la tradición de los ancianos. Otro punto que vimos en el mensaje del pastor es
No sé por qué esto no funciona bien. Ahora, Jesús era totalmente opuesto, no se conformaba ni se alineaba, tanto él como sus discípulos, a la religión de los judíos y por eso lo odiaban. El tercero, la religión de las tradiciones judías solo tenía una apariencia de integridad y santidad, pero por dentro estaba semejante a los sepulcros, llenos de inmundicia y podredumbre. Cuando veis un texto en rojo es porque es una cita literal bíblica. El cuarto, la religión no salva. La religión trata de cambiar a las personas desde afuera hacia adentro, cosa que es imposible, y por eso lleva al infierno. Se sorprendió el pastor cuando yo dije amén a eso, a todo lo que Dios ha decidido en su soberanía, pues yo digo amén. Que es triste, que eso es así, pero así es como Dios lo ha decretado. Y yo me conformo con eso. Amén significa que así sea, o que así es. El siguiente, Cristo sí salva, porque Él cumplió perfectamente toda la ley de Dios, porque Él puede librarte a ti y a mí de la religión, y Él puede darte un corazón nuevo de carne. Por eso el cambio en el pecador es desde adentro hacia afuera, y por eso sí funciona, por eso sí da resultado, es decir, salva y santifica. Ahora que ya hemos hecho el resumen del mensaje del pastor, quisiera por favor volver a leer el texto bíblico, pero ahora solamente los versículos de 9 al 13. Si me ayudáis por favor de los audiovisuales porque no consigo con el mando, no sé si es que me he liado cómo funciona o tiene un fallo de verdad. Bien, leemos el texto del versículo 9 al versículo 13 incluidos. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. El primer punto del mensaje de hoy, gracias, no, el primero, hacia atrás. Ahí, bien, gracias. El primer punto del mensaje de hoy se intitula Los fariseos y escribas invalidaban la ley de Dios. Estoy seguro que casi nadie podría entender, cuando leemos el versículo 9, que tenemos un lenguaje literal, natural, sino que más bien el Señor Jesucristo usa de sarcasmo, hace uso de sarcasmo, cuando les dice a los escribas y fariseos, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Creo que nadie piensa que el Señor Jesucristo aprueba esto cuando dice bien invalidáis, sino que es un lenguaje sarcástico. La evidencia más clara de que esto es así es el desarrollo del argumento de Jesús, o sea, lo que dice a continuación. La Biblia de las Américas capta este sarcasmo y lo traduce de tal manera para que el lector no se esté equivocando. Y dice lo siguiente, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.
Aunque sí, la Biblia, la misma versión de la Biblia de las Américas reconoce que literalmente se traduciría con la palabra bien, dice, han considerado que es más que evidente que su significado es otro al observar el desarrollo del argumento de nuestro Señor. Por supuesto que Jesús no aprobaba de ninguna manera que los escribas y fariseos invalidaban la ley de Dios. Y por supuesto que tampoco aprobaba la estrategia que estos habían empleado para invalidar el mandamiento divino, sino todo lo contrario. Jesús condena que los escribas y fariseos, con sus enseñanzas torcidas y erradas, trataban de invalidar la ley de Dios. Bien, esto con respecto a la palabra bien, para que nos quedemos claros, que no pensemos que el Señor Jesucristo confirma. Pero la siguiente palabra invalidáis, también es necesario que nos detengamos para observarla. Vamos a pensar un poquito. ¿Podrían los judíos invalidar la ley de Dios? ¿Podrían los escribas y fariseos invalidar la ley de Dios? Para que alguien invalide algo, tiene que tener la misma autoridad o una autoridad superior que el que ha decretado eso. Y los escribas y fariseos no tenían ni la misma autoridad, ni mucho menos una autoridad superior a Dios que había decretado esa ley. Por ejemplo, eso de que tiene que ser una misma autoridad. En la escena política vemos esto cada vez que el gobierno cambia de color. Cuando suben al poder, su principal ocupación, aparte de criticar al poder que ya salió, al gobierno que ya salió, ¿cuál es su ocupación? Invalidar todas las leyes que no les conviene y que el gobierno anterior lo habían elaborado, lo habían decretado o validado. Y curiosamente, después de 4 años, o 8 o 12, depende de cuando vuelve a cambiar de nuevo el color del gobierno, ¿qué hacen estos cuando vienen? Pues lo mismo, invalidan lo que los otros han validado. Pero estos escribas y fariseos, de cual nos habla la palabra de Dios, no podrían invalidar la ley de Dios porque no tenían la misma autoridad que Dios para invalidarlo. Los gobiernos, cambia uno, bueno, viene el PSOE después del Partido Popular o al revés o como sea, cuando ya están al poder tienen la misma autoridad que el gobierno anterior. Y por eso lo pueden invalidar legalmente. Pero los fariseos no están a la misma autoridad que Dios, que es infinitamente mayor que ellos en autoridad. Y por eso, literalmente, no pueden invalidar la ley de Dios. Pero esos escribas y fariseos, aunque no podían invalidar la ley de Dios porque no tenían una autoridad igual y de ninguna manera superior a Dios, en su soberbia, que incluso llegaba a rozar la locura, se atrevían a interpretar, a aplicar la ley de Dios de una manera que parecía que la están invalidando. Y por supuesto, cuando lo hacían, le daban su sazón de religiosidad excelentísima y espiritualidad excelentísima. Permitidme el sarcasmo, por favor. Los escribas y fariseos enseñaban a los judíos que es suficiente decirles a sus padres que aquello con lo que habrían podido ayudarles es corbán, es decir, es ofrenda a Dios. Y al decir eso, estaban exentos de cumplir el mandamiento divino de honrar padre y madre. Es necesario que nos detengamos de nuevo un momento para explicar un poquito mejor lo que ocurriría.
En aquel entonces las personas no cotizaban a la seguridad social durante toda su edad laboral para que a los 65 o 67 o a ver qué edad nos pone en el gobierno que todavía está, se jubilen y cobren su jubilación justa por lo que han cotizado durante todos estos años. Y para los que estamos aquí presentes, esto nos es todavía familiar, porque venimos de países donde todavía se practica lo mismo, muchos de nosotros. Es decir, las personas no cotizan ni a la seguridad social ni a ningún ni a ningún fondo de pensiones privadas. En los países de origen de muchos de nosotros, todavía muchas personas, quizá incluso la mayoría de las personas, son personas sencillas, que trabajan en el campo o en empresas pequeñas que ni les hacen contrato de trabajo. Y eso durante toda su vida. Y al llegar a una edad avanzada, es lógico que esas personas ya no pueden trabajar. Y muchos de ellos están en la situación de que ahora necesitan estar apoyados económicamente por sus hijos porque los trabajos que han desarrollado durante toda su vida fueron tan mal pagados que prácticamente no han podido ahorrar casi nada. Así que para muchos de nosotros ese cuadro es bastante familiar. El Señor Jesucristo aclara que el mandamiento de honrar padre y madre incluye el aspecto económico. Incluye ese cuidado de los hijos a sus padres y que no se trata solamente de un mero respeto superficial. Si los hijos no cuidaban de sus padres, estos quedaban a la merced de la gente, muchas veces viéndose obligados a mendigar y estar en el riesgo de poder morir de hambre. Esta equivocada tradición de los ancianos o rabinos traía consigo mismo una conclusión terrible para los pobres padres que sufrían a causa de ese descuido de parte de sus perversos hijos. Porque los padres podrían fácilmente llegar a pensar, si estoy en esa situación tan lamentable, es porque Dios recibió lo que era para mi sustento. Como dicen en mi tierra. Pero bueno, ¿qué voy a entender yo? Los fariseos y los escribas, que son los estudiados, que son los que están profundizando, están todo el día con la Biblia en la mano, ellos lo entienden mejor. Los sacerdotes lo entienden mejor. Y si ellos dicen que mi sustento es corbán, es ofrendado a Dios, y a mí me toca morir de hambre, pues a lo mejor así es. ¿Por qué? Porque eran ignorantes en lo que es el conocimiento bíblico. Y no lo digo ignorantes con un sentido de ofensa, sino de que no conocían el texto bíblico. Y así es como el pueblo perece por falta de conocimiento. Los escribas y fariseos hacían una mala fama a Dios porque según ellos, Dios recibía como ofrenda lo que tenía que haber sido el sustento de esos pobres padres en edad avanzada y en situación de necesidad. Los escribas y fariseos hacían que la imagen de Dios sea de un Dios cruel, avaro, insensible. No sorprende que Cristo pone en el mismo nivel de gravedad el pecado de descuidar las necesidades de los padres con maldecirlos. ¿Cuál era el castigo para un hijo que maldecía padre o madre? Que muera irremisiblemente. Y el Señor Jesucristo pone al mismo nivel descuidar a los padres económicamente cuando están en situación de necesidad con maldecirlos. Es decir, quien lo hace, si vivíamos en un sistema teocrático donde la ley de Dios es la ley que se aplica, esos hijos debían de morir irremisiblemente. Eso lo encontramos en Éxodo 21, 17.
A esta obligación familiar sellada por el mandamiento de Dios, los escribas y fariseos le encontraron una excepción: dar ese dinero o esos bienes a Dios. O sea, si tú tienes padres en necesidad, que necesitan que tú les apoyes económicamente, te puedes librar de esta responsabilidad, según los fariseos y los escribas, si declaras tus bienes como ofrendas a Dios. Esa era una trampa. ¿Por qué? He aprendido de una predicación sobre ese mismo texto de Sugel Michelin qué era lo que ocurría con eso. Cuando alguien declaraba sus bienes materiales como corbán, podría seguir disponiendo de ellos. O sea, si yo tengo una cuenta bancaria y mis padres están en necesidad económica, yo declaro mi cuenta corbán. Y ya no puedo tocarlo porque es corbán, es ofrendado a Dios. Mis padres se pueden morir de hambre porque mi dinero es ofrendado a Dios. Pero yo puedo seguir disponiendo de ese dinero durante toda mi vida. No lo puedo dar a otras personas, pero puedo seguir disponiendo de ello. ¿Por qué lo aprobaban entonces los escribas y fariseos? Porque en el momento de la muerte de esa persona que había declarado sus bienes corbán, esos bienes pasaban en la propiedad del templo. Y sorpresa, ¿quién dispone de los bienes que llegan al templo? Los sacerdotes, los escribas y fariseos. ¿No suena, verdad? No suena. En otra ocasión, Cristo denuncia al grupo de escribas y fariseos en general que devoraban las casas de las viudas. Eso lo encontramos en Mateo 23, 14. La palabra devorar denota atrapar la presa y comerla con ansia, apresuradamente. Los escribas y fariseos invalidaban la ley de Dios y daban prioridad a las normas establecidas por ellas, es decir, a la tradición de los hombres. Repito, hermanos, ¿no suena eso un poco raro? Lo de Corbán está para Dios, pero en realidad yo puedo disfrutar de ello y cuando yo muero, pues es del sacerdote. ¿No suena raro eso? Y al mismo tiempo, ¿no nos suena familiar? ¿No vemos esto en la historia de la iglesia tradicional? ¿Y no vemos hoy día eso mismo como está pasando en la iglesia tradicional? Por ejemplo, los sacerdotes, los curas de la religión cristiana ortodoxa. Yo hablo de los ortodoxos porque el sistema de cómo funciona el catolicismo todavía no lo controlo, así que mejor hablo de los míos, de donde yo provengo. Los curas de la religión cristiana ortodoxa no se conforman solamente con el sueldo que el Estado les paga. En Rumanía reciben un sueldo aproximadamente medio de un trabajador. Pero aparte de eso, tienen domicilio gratuito. La iglesia les paga el domicilio, les paga la casa. Pero no se conforma con el sueldo y la casa, sino que le exigen a los feligreses una contribución anual. Mis paisanos saben de lo que hablo. Una contribución anual. No, una cantidad ahí no muy grande, unos 5 o 10 euros o por ahí más o menos. Pero cuando ya se juntan unas 200 o 500 familias, llega a ser una cantidad bastante notable. Pero las cosas no acaban ahí. Exigen dinero por cada servicio religioso prestado. La confesión. Si tú, porque te sientes pecador, vas y te confiesas al cura, porque antes de tomar la cena del Señor, la mesa del Señor, que ahí mayormente pues la gente solamente van en Navidad y en la Pascua, quizá en alguna fiesta más, pero bueno, por lo menos 2 veces al año van. Pues cuando van todos a confesarse, cada uno
tiene que soltar su dinerito. No mucho, algo simbólico. 5 euros, 3 euros, 10 euros. Pero cuando ya se juntan unos cuantos cientos de personas que se confiesan, hay una buena cantidad. Pero no es solamente la confesión. Hay por lo menos 2 eventos obligatorios cuando el sacerdote pasa con la purificación de las casas. Una vez es con la cruz y agua bendita en el día de San Juan el Bautista, y viene con una cruz y un vaso con supuesta agua bendita. Y viene, santifica la casa, salpica la casa. El feligrés tiene la honra de besar la cruz y besarle también la mano del sacerdote. Y después, una ofrendita. No es obligatoria, pero si no le das, es muy mal visto. Tienes que darle. Luego en la Pascua pasa lo mismo. En la Pascua ya no viene con la cruz. Curiosamente, como que viene con la cruz en Navidad. O me he liado, no sé si con la cruz viene en Pascua y en Navidad viene con un cuadro, ¿no? Mis paisanos que me ayuden si me equivoco. Pero bueno, en la otra visita vienen con un cuadro santificado y lo mismo con agua bendita. Y pasan de casa en casa, santifican la casa, la purifican y tú le sueltas la ofrendita. Pero no es solamente eso. En todos los servicios que uno necesita, en los bautismos, en los casamientos, en los funerales, cada uno de esos servicios tienen su tarifa. No es oficial, no te dan nunca una factura por eso, pero tú pagas un dinerito. Y según el servicio, si no me equivoco, creo que el de la boda es el más caro. Claro, es una fiesta de alegría, tienes que soltar un poco más, en acorde con el momento. Pero no es solamente eso. Las oraciones para los feligreses y sus familias también hay que pagarlos. Tú le pasas al sacerdote una lista con las personas por cual tú quieres que él ora y él te dice, pues en función de esto, cuesta tanto. La purificación especial de las casas, porque hay algunas personas que piensan que a lo mejor sus casas pueden estar poseídas por algún espíritu maligno. Y entonces llama al sacerdote que vengan con el recipiente de agua bendita y con su libro sagrado, lee un texto de los evangelios, purifica la casa, canta una canción ahí y ya está. Los espíritus se han ido, ahora, ya de ahora en adelante, ya vas a tener éxito en tu trabajo, o vas a tener salud, o lo que tú piensas que esos espíritus inmundos afectaban a tu vida, y ya de ahora en adelante, pues ya está librado, ya está solucionado. Y por supuesto tienes que soltar una ofrendita en función de cómo de grave ha sido la situación. Las oraciones para los muertos también, porque hacen oraciones para los muertos, no sé de dónde han encontrado eso, salvo de los libros apócrifos, pero hacen oración para los muertos, y para los muertos también hay que soltar la ofrendita. Y ahí pues me acuerdo de una broma que el pastor contaba de cuando decía que había un sacerdote que oraba para que, pero esa es historia católica, que oraba para que el defunto marido de una mujer salga del purgatorio, y ya llevaba años que la viuda le pagaba al sacerdote para que lo saque del purgatorio. Y cuando ya dice la viuda, pues mira, ya no tengo más dinero, ya este año ya no pagaré, ya de ahora en adelante no pagaré. Y el sacerdote le insiste, es que queda muy poquito, solamente le queda una pierna, la pierna derecha le queda en el purgatorio, el resto ya está salvo. Y la viuda dice, no te preocupes, que la pierna derecha la tenía amputada, era una prótesis, así que déjalo ahí, no hace falta que sigas orando por él. Para todo esto piden dinero. Aunque el Estado, o mejor dicho, todos los ciudadanos, incluso los evangélicos, los pagan a través de sus impuestos.
no se conforman con lo que le pagan el Estado, o mejor dicho, todos los ciudadanos, les pagan un sueldo, le pagan la casa, le pagan todo, y cuando se jubilan incluso reciben una pensión. Pero bueno, a nosotros no nos interesa tanto cómo se gestionan los ortodoxos, porque nosotros somos cristianos evangélicos. Pero tristemente, vemos algo parecido y algunas veces incluso peor en iglesias que se llaman evangélicas. No deberían llamarse evangélicas, pero se llaman evangélicas. Y vemos lo mismo, que el sistema religioso siempre pide dinero, pero con tanta astucia perversa y espiritualoide que hace que la gente incluso descuide económicamente a sus padres, esposos o hijos. Recuerdo escuchar hace no mucho tiempo a uno de esos modernos apóstoles, de nombre Rafael Ramírez, si os suena a alguno de vosotros. Quizá Javier, que sí, Javier es experto en apostología moderna. Es apóstolo moderno, ¿no? Vale, estudia los apóstoles modernos. Bien, este Rafael Ramírez es un apóstolo, entre comillas, un apóstol moderno. He buscado y escuchado la versión que él mismo da de los hechos, porque no quise conformarme solamente con la crítica de otros hermanos sobre esta situación, sino que quise escucharle a él mismo cómo hablaba de esa situación. Y ese lobo rapaz, porque no es un apóstol, sino es un lobo rapaz, como le llama la Biblia, un falso apóstol, un falso maestro, un hijo del diablo, ese Rafael Ramírez cuenta cómo recibió una ofrenda de una viuda que tenía unos 3 o 4 hijos necesitados, descalzos, etc. Él cuenta que en una campaña de esa evangelística que hacen, en el primer día, la primera noche, mejor dicho, la primera tarde, cuando se hizo el culto evangelístico, vino la mujer y ofrendó todo lo que tenía para darle de comer a sus hijos. Ya no tenía nada. Y sorpresa, el día siguiente vienen un montón de vecinos con cestas de comida y de todo. La fe de la mujer ha sido premiada. Pero la mujer, que toda su vida ha vivido en una pobreza extrema, empieza a orar y le dice a Dios: Señor, estoy harta de vivir en pobreza. Quiero ser una mujer rica. Estoy harta ya. Y el Señor supuestamente le contesta, porque a estos tienen un diálogo directo con Dios. Y el Señor supuestamente le contesta: tú ofrenda todo. Tú ofrenda todo. Y ponme a prueba. Y verás la gloria de Dios. Así que, en la segunda tarde de esa campaña evangelística, la mujer viene con las llaves de su casa, una casa de adobe simple, pero viene con las llaves. Curiosamente que tenía llaves esa casa. Si estaba en una pobreza extrema, dudo yo mucho, pero bueno, como la historia lo cuenta el apóstol, hay que creerla. Entonces viene con la llave y le entrega la llave al apóstol. Y el hijo del diablo recibe las llaves de esa mujer, dejándola con sus hijos en la calle, literalmente. Ni siquiera con un techo. Pero claro, según cuenta él, la historia no acaba ahí. La fe de esa mujer fue, según el apóstol Rafael Ramírez, fue premiada por Dios de manera sobreabundante, porque en ese mismo instante apareció un hombre trajeado, no como yo, un traje de verdad, eso de quizá un Giorgio Armani o yo qué sé qué. Viene un hombre con un trajeado de verdad y dice: ¿sabes qué? ¿Quién es esa mujer? Yo la quiero ayudar. Yo vengo y le voy a entregar una de mis mansiones de $500,000. Y aparte de eso, le voy a pagar una pensión de $1,000 al mes
hasta que su hijo menor ya sea mayor de edad. Me sorprende que la generosidad con la pensión fue solamente de $1,000 cuando le entregó una casa de $500,000. Pero bueno, si lo cuenta el apóstol hay que creerla. Bueno, esto es un caso extremo. Pero hay muchas estafas espiritualoides en las iglesias que se llaman evangélicas. Hay muchas iglesias donde enseñan a los fieles que no tienen que dar el diezmo a la iglesia, sino al pastor. A la iglesia tienen que dar ofrendas apartes, pero el diezmo se lo tiene que dar al pastor. Y sorpresa, se le tiene que entregar al pastor y nadie tiene que saber cuánto le entregó al pastor. Ahí no hay ningún control. Nadie tiene el derecho de saber qué cantidad ha recibido el pastor. Así que el principio de transparencia en las finanzas que lo vemos tan claramente en el Nuevo Testamento, en ese caso no aplica. Porque el diezmo es del pastor. ¿Qué quieres tú saber? ¿Cuánto ha recibido el pastor? Permitidme el sarcasmo. Pero además del diezmo de la gente, esos lobos rapaces no se sacian, sino que les piden también las primicias. Es decir, cuando uno consigue un trabajo, el primer sueldo es para el pastor. O has emprendido un negocio, has abierto una tienda o lo que sea, las primeras ganancias son para el pastor, porque son las primicias a Jehová. Permíteme el sarcasmo de nuevo. Estos son más astutos que los escribas y fariseos, porque estos no devoran solamente las casas de las viudas, sino también de los empleados y de los empresarios. Los escribas tenían que viajar en tiempo y aprender de los apóstoles y los profetas de hoy en día estrategias como sacar el dinero a la gente. Nadie se libra de las garras de estos adoradores de Mamón. Y no es una palabrota, no penséis eso. Id a Mateo 6:24 y veréis que se trata de un Dios de las riquezas. Y de hecho, esos falsos profetas, en sus intenciones de animar a la gente que ofrende más y que ofrende más y que ofrende más, tienen una frase famosa: darle una bofetada a Mamón. Y pon aquí un billete de $200. Bueno, mejor aquí, para que nadie se entere. Para asegurarse que los crédulos cumplen con estos mandamientos de hombres, luego se enseña en la iglesia que si uno no cumple con eso, Dios no le bendecirá económicamente y de ninguna otra manera. Y quién sabe si algún castigo de parte de Dios no les caerá. De hecho, es muy probable que eso mismo pase. Sigo teniendo sarcasmo. Me han hablado incluso de un pastor que al ver que algunos de los miembros no le pagaban el diezmo, venían acompañados de un supuesto profeta y les visitaba a los que no pagaban y decían: que si no pagas el diezmo, aquí está el profeta y te va a maldecir. ¿Quieres que te maldiga el profeta? Ay, no, pastor, no. Saca el diezmo entonces, ven acá, trae. Eso me suena más bien a los, ¿cómo se llaman esto? Las bandas estas las maras, sí, que le sacan dinero a los empresarios. Oye, extorsión, gracias. Gracias, no me salía nada. Esto me suena mucho más a extorsión. Lo único que tienen, el principio de religiosidad. Eso es para Dios. Ahora, digo con eso que no deberíamos traer a la iglesia nuestros diezmos u ofrendas. De ninguna manera. El hecho que alguno o quizá muchos de nosotros hemos sido testigos y quizá víctimas de abusos económicos en la iglesia de donde procedemos, no elimina el principio bíblico de ofrendar o diezmar.
Algunos hermanos enseñan que el diezmo sigue siendo válido hoy día. Otros creen que no, sino que en el Nuevo Testamento se nos exhorta a ofrendar generosamente, de corazón y en proporción con la bendición económica que Dios nos ha dado. Yo no entraré a evaluar este punto, sea que sea diezmo más ofrendas o ofrendas generosas. El principio de adorar a Dios con nuestros bienes materiales está ahí. ¿Con qué cantidad o porcentajes? En nuestra iglesia no tenemos la costumbre de decir esa cantidad o aquella. Dejamos que cada uno, conforme ha dictado en su corazón, delante del Señor, que ofrende en su conciencia. En nuestra iglesia no exigimos diezmos, no exigimos pagos por bautismo, bodas o funerales. El pastor, de lo que yo conozco, no viene acompañado de ningún profeta para exigir su diezmo. No cobramos por visitas y no pedimos ni primicias, ni vuestros sueldos u otras anomalías semejantes. Pero sí os decimos que el ofrendar es un principio bíblico. Sí os decimos que debe ser generosamente. Pero también os decimos que debe ser en proporción con la bendición económica que Dios os ha dado. De ninguna manera dejen a vuestros hijos, a vuestros padres, sin lo necesario para ofrendar a la iglesia. Dejar a tus hijos, como vimos en la ilustración anterior, sin zapatos, sin comida y sin casa, para dárselo todo supuestamente a Dios, no creemos que es un acto de fe y entrega total a Dios, sino más bien un acto de irresponsabilidad como padres, un acto de locura envuelto en religiosidad. Y de hecho, el ofrendar para que Dios te bendiga grandemente no es lo que Dios pide en su palabra, sino más bien ofrendar. De esa forma demuestra que la ofrenda de aquella persona no es un acto de adoración, sino un negocio. Señor, te doy tanto para que tú me des a cambio mucho más. Pero sí, como he dicho, tengo una exhortación para que ofrendemos y que lo hagamos generosamente. Y sobre todo, me estoy dirigiendo ahora a los miembros de esta iglesia. Mi opinión personal es que, repito, mi opinión personal es que una iglesia de nuestro tamaño debería tener suficientes ofrendas para poder ofrecer un sueldo digno a su pastor. Y si el pastor lo acepta o prefiere seguir teniendo su trabajo secular, eso es totalmente otra cosa. Pero nosotros como iglesia, al número de miembros que somos, en mi opinión personal, es que deberíamos tener suficientes ofrendas para poder ofrecer al pastor un sueldo digno por su labor. Y repito, si él lo acepta o no lo acepta, eso es totalmente otra cosa. Pasamos al punto 2. Si me ayudan, por favor, con las diapositivas. El punto 2 del mensaje es algo más corto. Los escribas y fariseos daban una mayor importancia a la tradición de los ancianos rabinos, que a la ley de Dios. Ya vimos en el primer punto del mensaje que los escribas y fariseos daban una enseñanza muy errada y blasfema con respecto a cómo no obedecer, el quinto mandamiento del Decálogo, para que así engorden las arcas del templo y posiblemente ellos teniendo algún que otro beneficio de eso. En el versículo 8 del texto que hemos leído, Cristo les dice lo siguiente: os aferráis a la tradición de los hombres. Y en el versículo 6 les había dicho cuál era la causa de eso, cuál era el diagnóstico que él hace con respecto a eso. Ese pueblo,
dice en el versículo 6, la siguiente diapositiva, por favor. Dice, ese pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El descuido de los padres no era la única enseñanza rabínica, no era la única tradición equivocada, sino tal como el Señor Jesucristo lo afirma al final del versículo 13, dice, muchas cosas hacéis semejantes a estas. No era lo único que hacían en desobediencia a los mandamientos de Dios, para así cumplir los mandamientos de la tradición de los ancianos. Algunas de esas cosas las enumeró en el versículo 8, como por ejemplo los lavamientos de los jarros y los vasos de beber. Pero, ¿qué había de malo lavarse uno las manos, lavar los jarros y los vasos de beber? ¿Tiene algo de malo lavarse uno las manos antes de comer y lavar los vasos y los utensilios de la comida? ¿Tiene algo de malo? Podéis contestar. No. Como acto en sí no había nada de malo, sino todo lo contrario. La higiene es buena. El problema era en el valor que se le daba al acto del lavamiento. ¿Por qué? Porque habían transformado un acto de higiene en una ceremonia de purificación. Porque quién sabe si algún animal o alguna persona inmunda lo haya tocado. Así que lo tengo que purificar, lavar bien. Los escribas y fariseos vivían una especie de paranoia religiosa donde ellos eran los puros, los santos, mientras estaban rodeados de gente contaminada de inmundicias. Pero, tal como les ha dicho el Señor Jesucristo en Mateo 23, 27, la inmundicia estaba dentro de ellos mismos. Si ponemos por favor la siguiente diapositiva, el Señor Jesucristo les había dicho les diría un poco más tarde a los fariseos, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esa inmundicia era lo que debía preocuparles a estos escribas y fariseos, no la contaminación que alguno podría transmitir por tocar su vaso o su jarro o su tenedor. Pero bueno, ¿qué era eso de la tradición de los ancianos o los rabinos de antaño? Según Miguel Núñez, era una serie de normas, reglas y mandamientos que los rabinos habían editado como si fueran la interpretación de la misma ley de Dios. Y en su origen, tuvieron la intención de proteger y asegurar el cumplimiento de la ley. Pero con el tiempo, llegaron a tener el mismo valor que la ley o incluso superior, como en el caso que estamos tratando. Afirmaban y creían que seguían los mandamientos de Dios, cuando en realidad los fariseos y los escribas seguían mandamientos de hombres. Y eso lo hacían con una pasión fanática. Jesús les reprocha a los escribas y fariseos que se aferraban a la tradición de los hombres. Es decir, se agarraban con todas sus fuerzas y de ninguna manera querían soltarse de la enseñanza de la tradición rabínica. Y ahora de nuevo, ¿verdad que nos suena eso? Cuán presente es esa actitud también hoy día, y no solamente en líderes religiosos, sino en personas de la calle. Han nacido o se han formado en una tradición o religión y de ninguna manera quieren oír y ver otra cosa. Recuerdo cuando estuvimos en Rumanía, intentaba yo hablar con mis familiares del Evangelio, pero siempre me topaba con la respuesta: nosotros tenemos nuestra religión, tenemos nuestra tradición, en esa religión y en esa tradición hemos vivido, esta religión es la religión de nuestros padres,
es la religión de nuestros abuelos y de los bisabuelos. No tengo ni idea lo que dice la Biblia, pero es la tradición en cual yo me he criado. Y en esa tradición y en esa religión moriré. Y lo que habrá de mí, Dios sabrá. ¿Os suena, no? Con respecto a las personas que pertenecen a las religiones tradicionales, hasta cierto punto lo entiendo, porque están muertos en sus delitos y pecados y no tienen capacidad de razonar espiritualmente, porque la Biblia dice que las cosas de Dios han de ser juzgadas por el Espíritu de Dios, han de ser entendidas por el Espíritu, y el hombre carnal no puede entender las cosas de Dios. Para ellos, hasta cierto punto lo entiendo, pero me cuesta muchísimo entender, por ejemplo, a los presbiterianos, cuando de ninguna manera quieren aceptar que el bautismo infantil no es bíblico. Se han quedado con la tradición desde Calvino y siguen con ella así. También me sorprende en gran manera cómo los pentecostales se empeñan en defender que los dones extraordinarios están aún activos. Me refiero al don de lenguas, de profecías, de sueños, milagros o sanidades. O lo peor de todo, creen que Dios les habla audiblemente o por algún tipo de revelación. No quieren entender de ninguna manera que la revelación de Dios ha acabado con el canon completo de la Biblia y se empeñan que ellos tienen revelaciones de parte de Dios. Bueno, sí, dicen, no, ya sabemos que la Biblia está completa, no hay que añadirle nada. Pero a mí me ha dicho Dios tal cosa. Pues si te lo ha dicho Dios directamente, entonces se puede añadir a la Biblia. Si es una revelación directa de Dios, ponlo detrás de Apocalipsis. Lo más raro de estos últimos, de los pentecostales me refiero, es que ni aceptan sentarse con la Biblia para poder hablarlo. Ellos ya lo saben todo, no necesitan estudiar, no necesitan comparar, no necesitan debatir respetuosamente, ellos ya lo saben todo. Los presbiterianos están equivocados en el tema del bautismo, pero tienen la apertura de debatir, que casi siempre van a acabar en lo mismo. Ellos seguirán defendiendo su bautismo infantil, aunque le traes un montón de argumentos bíblicos que esto ya no es así, pero por lo menos tienen la decencia, el respeto de sentarse, tienen esa apertura de debatir respetuosamente con el texto bíblico, pero los pentecostales ni te quieren escuchar. Ellos ya lo saben. Volviendo a nuestros escribas y fariseos y su tradición con el lavamiento de los jarros y vasos de beber, estos hacían tales prácticas con un sentido espiritual, como si fuera, tal como lo he dicho, un ritual de purificación. El problema era que los fariseos deberían preocuparse mucho más por la impureza e inmundicia que tenían en su corazón, y no tanto las impurezas que podrían tener los jarros y los vasos. Ya vimos cómo los identificó el Señor Jesucristo. Los llamó sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Eso es lo que debería haberles preocupado primeramente a los fariseos y los escribas. La inmundicia que llevaban dentro, el pecado que llevaban dentro de ellos mismos, es decir, en sus corazones. Esa inmundicia de cual Cristo les habló a ellos, nos hace pensar en la imagen del sumo sacerdote Josué, tal como Zacarías lo vio en la visión en el capítulo 3 del libro que lleva su nombre. Os invito por favor que busquéis en Zacarías 3, versículo 3. Zacarías capítulo 3, versículo 3.
Esperaré unos segundos para que lo podáis encontrar. Los que no tienen tanta práctica con leer la Biblia, os doy una pista que es poco antes de que inicie el Nuevo Testamento. Zacarías capítulo 3, versículo 3. ¿Lo tenemos todos? Bien. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Este Josué era en ese momento sumo sacerdote en el pueblo de Israel. Pero dice que era vestido de vestiduras viles. Es sorprendente y chocante ver esta imagen porque pensamos que un sumo sacerdote debía ser vestido con sus ropas de galas, ropas de lino fino, y de los más materiales descritos en el capítulo 28 del libro de Éxodo. Por el tiempo ya no leeremos estos versículos en casa. Os animo que leáis el capítulo entero de Éxodo, capítulo 28 del libro de Éxodo. Pero vemos al sumo sacerdote Josué vestido de ropas viles o de ropas sucias, según la Biblia de las Américas, que estaban cubiertas de estiércol humano. Literalmente esto es lo que está diciendo, esas ropas viles. La traducción que nosotros tenemos, la Reina Valera, ha tratado de ser algo más potable, de no ser tan chocante, pero literalmente dice que las ropas del sumo sacerdote Josué estaban cubiertas de estiércol humano. Y no es difícil entender que esto significa la inmundicia de dentro de su corazón. Recordar que el sumo sacerdote era el representante del pueblo delante de Dios. Y entendemos que así como el sumo sacerdote estaba delante de Dios, lleno de inmundicias, de suciedad y vergüenza, asimismo estaba el pueblo y cada uno de los que formaban el pueblo. Querido amigo, no tengo ninguna intención de ofenderte, pero tal y como ese sumo sacerdote, Josué, aparece en esta imagen, lleno de inmundicia y vergüenza, exactamente así nos vemos tú y yo. Así estamos delante de Dios en nuestras inmundicias, suciedades y vergüenzas. La Biblia nos describe de esta manera por los pecados que tenemos en nuestros corazones. Y esto es lo que nos debe preocupar, no como a los escribas y fariseos que se veían hermosos por fuera, y eso era lo único que les importaba. Querido amigo, lo que nos debe preocupar primeramente es cómo está nuestro corazón delante de Dios. Y si está todavía, como lo hemos visto, simbolizado en la visión, donde las vestiduras del sumo sacerdote estaban cubiertas de inmundicias y vergüenzas, querido amigo, estás en grandes problemas. No debe importarte cómo estás delante de los hombres, porque los hombres te pueden ver hermoso, te pueden ver decente y noble. Pero lo que importa es cómo estás delante de Dios. Y si tú estás todavía en tus pecados, si tu corazón está todavía cubierto de tus vergüenzas, te tengo una muy buena noticia. No solamente que Dios limpiará tus inmundicias, sino que te quitará ese corazón pecaminoso, ese que provoca toda esa inmundicia y suciedad, ese corazón de piedra, ese corazón lleno de inmundicias, y te dará un corazón nuevo, un corazón de carne, para que ames a Dios y sus mandamientos. Si estamos todavía en Zacarías, con el libro abierto, el siguiente versículo del texto de Zacarías nos da una imagen preciosa. Dice así:
Zacarías 3, versículo 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadles esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Creo que no nos queda dudas que esas ropas viles, sucias de estiércol humano, simbolizaban el pecado. En el versículo 4 lo vemos claramente que se trataba de eso. Y Dios le quita esas vestiduras viles, llenas de inmundicias y de vergüenzas, y le pone ropa de gala. Pero ¿cómo es esto? Eso es por medio de nuestro precioso Señor Jesucristo. Querido amigo, ¿quieres ser tú limpiado de tus vergüenzas y que Dios te quite este corazón sucio y pecaminoso y que te dé un corazón nuevo, un corazón limpio de carne, un corazón de gala con el cual puedas amar a Dios y sus mandamientos? Por medio de esta imagen te estoy hablando del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, de su sangre vertida en el Calvario, sangre que limpia todo pecado. Amigo, acércate en oración a Dios y pídele perdón de todo corazón por tus pecados. Confía tu alma a Cristo, porque Él entregó su vida en el Calvario por pecadores como tú y como yo. Solo Él puede limpiar tus inmundicias y vergüenzas. Solo Él puede limpiar tu corazón. Solo Él te puede, mejor dicho, solo Él te puede dar un corazón nuevo y ropas nuevas de gala. Pídele a Él que te salve. Y si no sabes cómo hacer esto, o lo has hecho y tienes algunas dudas con respecto a que si Dios te ha perdonado, al terminar el culto, acércate a nosotros e intentamos aclararte esas dudas que tienes. Acércate al pastor o a mí o a alguno de los hermanos más antiguos en la fe y hablaremos contigo. También para los hermanos tengo una aplicación es una aplicación de esperanza. Sé que en el camino, caminando en la vida cristiana, muchas veces nos ensuciamos con el pecado que hay en el mundo y con el pecado que todavía mora en nosotros y morará hasta que pasaremos con el Señor en gloria. Esa aplicación de esperanza es 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese versículo está dirigido a los creyentes, no a los impíos. Porque nosotros también nos ensuciamos, pecamos en la vida cristiana. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La misma solución es tanto para el creyente como para el incrédulo. La solución es el arrepentimiento, el confesar nuestros pecados ante Dios y confiar en su fidelidad, que el que empezó su obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y confiar en su justicia, porque dice que Él es fiel y justo. Confiar en su justicia, que si nos declaró justos delante de Él por medio de los méritos de nuestro precioso y amado Señor Jesucristo, no nos quitará esa justicia, sino que nos glorificará juntamente con Él, porque al que justificó, a eso también glorificó. Hermano, por favor, si me puede poner la siguiente diapositiva. Creo que No, no era esta. La siguiente, por favor. Aquí, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿No? Hemos leído, Él es fiel y justo. Entonces, si Él nos declaró justos, a estos también justificó. A los que justificó, ¿qué pasa con ellos? A estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? En Cristo tenemos seguridad, no hay peligro, no podemos perdernos. Ahora sí, por favor, hermanos, si me puedes poner la diapositiva anterior. Es cierto que nos estamos ensuciando.
en el momento en cual el Señor Jesucristo lavó los pies a los discípulos, al principio el apóstol Pedro no quería que Cristo lo lave y le dijo al Señor, de ninguna manera me lavarás los pies. Y el Señor le dice, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Y ahí Pedro le dice, pues Señor, no solamente los pies, sino las manos y la cabeza, báñame enteramente. Y el Señor le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Y por qué dice que aunque no todos? Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. En Cristo tenemos seguridad, no hay peligro, no podemos perdernos. Bien, hemos hablado de las tradiciones humanas, tradiciones de los ancianos que invalidan la ley de Dios. ¿Quiere decir entonces que toda tradición es mala y contraria a la palabra de Dios? Por supuesto que no. Puede haber tradiciones que no están contrarias a la ley de Dios. Os voy a dar un ejemplo muy inocente. Antes de invitarme por primera vez el pastor para predicar en el culto principal, me dijo que si eso se daría, sería recomendable que use yo camisa y si podría ser también corbata. Y me dio ese consejo porque yo acostumbraba a usar ropa algo más casual, un polo, un jersey. Y desde entonces, cada vez que me toca predicar o dirigir o cualquier otra participación visible en el culto, me pongo camisa, corbata y si no hace mucho calor, un traje también. Llegamos al punto que el domingo pasado me dijo, antes muerto que sencillo. Es una tradición de llevar camisa y corbata en el púlpito, pero no es una tradición que invalida la ley de Dios de ninguna manera. La siguiente diapositiva, por favor. La que es el punto 3. Esta. La ley de Dios sigue teniendo invalidez. Este es el punto 3 del mensaje, pero no os preocupéis que solamente voy a dar el resumen de ese mensaje. Ya realicé que me había extendido demasiado con los puntos anteriores, así que solamente voy a dar el resumen. Hemos visto varios pasajes y hemos tenido mucho contenido hoy, así que es suficiente con eso. Tristemente, algunos cristianos malinterpretan el texto donde dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y así afirman que toda la ley de Dios ha sido abrogada en Cristo. Pero esto no es del todo verdad, sino solo en parte. Es verdad que todas las leyes del Antiguo Testamento que tenían relación con el templo, con las fiestas, con los rituales, con las comidas, con los sacrificios, todas esas leyes han sido abrogadas en Cristo, porque eran sombras, eran símbolos de la obra del Señor Jesucristo y de su persona. Pero no así la ley moral de Dios, el decálogo, es decir, los 10 mandamientos, porque el decálogo no era una sombra de Cristo, no era un símbolo de la persona y su obra, sino el decálogo es una expresión de su carácter, de quién es Dios. Mirando los 10 mandamientos, sabemos cómo es Dios, sabemos cómo deberíamos ser nosotros y sabemos cómo no somos nosotros. Y así, la ley de Dios a los incrédulos les lleva al arrepentimiento y a los creyentes les es como norma de vida. Así que, hermanos, estos mandamientos deberíamos desear cumplir con todo nuestro corazón porque esta ley es el corazón de Dios y la expresión de su voluntad para con los hombres. En conclusión, citaré a Juan Carlos Rail en sus meditaciones sobre los evangelios de Mateo y dice lo siguiente: que sea también por último nuestra firme resolución guardar nuestro corazón sobre toda cosa guardada todos los días de nuestra vida, conforme Proverbios 4:23. ¿Por qué eso? Porque aun después de haber sido nosotros renovados, sigue siendo débil el corazón.
aun después de habernos vestidos del nuevo hombre, sigue siendo engañoso el corazón. No olvidemos nunca que nuestro principal peligro proviene de nuestro interior. El mundo y el diablo unidos no pueden hacernos tanto daño como el que puede hacernos nuestro propio corazón si no velamos y oramos. Dichoso aquel que recuerda diariamente las palabras de Salomón. El que confía en su propio corazón es necio. Proverbio 28:26. Que así nos ayude el Señor a velar sobre nuestro corazón y a esforzarnos a cumplir los mandamientos de Dios, agradándole en todo. Amén.